Hola, nuevamente nos encontramos. Quiero hacerle una síntesis y algunos aspectos, eh, aspectos distintivos de la época de 1930 a 1943, llamada década infame. Década infame porque hubo el primer golpe militar en el gobierno de Irigoyen, el 6 de septiembre de 1930. Década infame porque luego hubo elecciones, pero las elecciones se hicieron con fraude. Entonces, indudablemente, la ley de Roque Sáenz Peña era relativo, la utilización. Y como ustedes pudieron ver, no quiero ser reiterativo en la bibliografía porque fue claro, pero quería mostrarles algunos aspectos de los cuales algunos nombraron y otros me gustaría que tomaran como que pusieran foco. Al haber la crisis del año 1929, que fue internacional, en la cual hubo una recesión muy importante, especialmente de los países centrales, y uno de ellos es Estados Unidos, nosotros, como ustedes observaron, y también a los autores, se armó un crack, digamos, económico y financiero. Ya el modelo agroexportador no daba respuesta porque no importaban los otros países tantas materias primas por el tema de la crisis y tampoco exportaban. Nosotros industrialmente somos un país en muchos rubros muy dependiente, de los cuales necesitamos productos para importar. Al armarse la crisis, nosotros no teníamos una fortaleza industrial. Aquí es muy importante tomar el análisis FODA, donde hay aspectos internos, fortalezas y debilidades, y aspectos externos, oportunidades y amenazas. En este caso, se produjo una amenaza importante. Como ustedes vieron y lo nombraron en la bibliografía, empezó a reactivarse el mercado interno. También, como ustedes nombraron en la bibliografía, ya no había tantos inmigrantes europeos, porque la situación europea había cambiado, y empezó la inmigración local, por ya los conflictos del campo. Acuérdense el levantamiento de Alcorta, acuérdense los conflictos al principio del año 1900. Entonces empieza un inminente proceso industrial, de las cuales una parte de los capitales son aportados por los modelos agroexportador, que es, digamos, un modelo muy conservador. Entonces, en esta época continúan los modelos, porque si bien estuvo el Partido Concordancia, que era una mezcla, que era una unión del Partido Demócrata Nacional, que era conservador, en la Unión Cívica Radical Antipersonalista, los que estaban en contra de Irigoyen, y el Partido Socialista Independiente, eran más bien una política conservadora, pero al no tener productos industriales para importar, tuvieron que generar la industria nacional y aquí dio un vuelco importante en el país. Un tema de emergencia. Van a ver después, apareció por ejemplo en el año 1935 la Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos, se generó el Banco Central, que no figuraba un poco en la bibliografía, y como ustedes pudieron dar cuenta, los cambios que hubo y algunas continuidades de lo que explica el autor Catarusa, que no vale la pena, digamos, volver a repetir porque ustedes lo han nombrado. Pero quiero que recalquen que aquí, si bien había una política conservadora con aspectos liberales a nivel de comercio, como pasaba en el siglo XIX, el gobierno tuvo que echar cartas en el asunto y aquí aparece un Estado mucho más presente, porque la crisis es totalmente mayor. Entonces, eso que ustedes hablaron del Estado presente, de que nosotros tenemos debilidad industrial y que apareció la amenaza internacional, aparecieron nuevas oportunidades. ¿Oportunidades para quiénes? Para la industria nacional aparecen las empresas grandes, de las cuales también aparecen capitales extranjeros que les interesa trabajar en el mercado local, y aparecen las empresas nacionales. De ahí nacen mucho las empresas pymes, que todavía algunas siguen en la actualidad. La empresa pyme es muy importante porque da trabajo da más mano de obra. La empresa grande
siempre estuvo más tecnificada. Por ejemplo, en el tiempo actual utiliza robots y máquinas muy modernas, de las cuales se utiliza poca mano de obra. También el campo, en forma actual, utiliza muy poca mano de obra, de las cuales en los temas de trabajo pocas veces se encara este tema, porque se habla de la modernidad, pero también hay que pensar qué hacemos con la gente, qué hacemos con nosotros, qué hacemos con el resto del país y de la población. Entonces quiero que piensen a nivel del análisis FODA, con planeamiento estratégico, que vean las características externas, cómo nos influencian en forma muy importante. Ahora podemos ver que hay una crisis mundial en este momento de los alimentos, de los cuales el conflicto de Ucrania con la Unión Europea, digamos, con la Unión Europea, ahí vemos de qué manera el tema energético, el tema alimentos. Fíjense, nos retrotraemos a 100 años atrás y vemos algunos conflictos que son muy parecidos con otro matiz. Quiero que observen ese aspecto. Después lo de Losada está muy claro, lo que pensaba Alvear. Alvear nunca llegó a ser antipersonalista. Si bien tenía diferencias con Irigoyen, como lo hemos visto, de las cuales su política era un poco más abierta, un poco más industrialista, yo diría que Alvear tenía un poco más vista de estadista que Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen tenía una visión de líder local. Bueno, básicamente son estas las observaciones que les comento. Acuérdense que tienen que tener menos extensión, hasta de 300 palabras a 800 por unidad, y cada unidad tal vez lleva 2 preguntas. Piensen en la síntesis y en los temas importantes, pasando la cantidad de palabras que le vamos a poner como límite, no las vamos a corregir. Ya estamos muy próximos, la semana próxima viene la evaluación del TPO y por favor tomen en cuenta todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y estamos nuevamente comunicándonos en las próximas clases. La clase 4 no la voy a dar la observación esta semana porque todavía están trabajando en el tema. ¿Okay? Acá dimos la observación de la clase 3, de las cuales muchas cosas vamos a recurrir para el tema de la época peronista y de la clase 4. Muchas gracias.